vida cristiana se trata más que de cosas que hacemos. Se trata de quiénes somos. Hay aspectos de nuestra vida que tienen que ser transformados cuando venimos a Dios. Y esa es una realidad. Pero es una realidad que no nos hace ajenos a otra realidad, y es que también hay prácticas que son necesarias en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Prácticas que debemos mantener y que son, hasta diríamos, indispensables. Algunas parecen muy racionales, muy inteligentes, porque las evaluamos, las analizamos y encontramos que tienen un sentido. Sobre todo son prácticas que desde una perspectiva humana tienen una respuesta. Pero hay otras prácticas que tienen un sentido, una connotación más espiritual, que va más allá de lo que esta mente es capaz de entender, y entonces las practicamos por otras razones, no tanto por la razón, sino porque tienen un componente distinto. Una de esas prácticas esenciales e importantes, y creo que 100% seguro que cada persona que es cristiana, que escuchará este mensaje, puede pensar igual que yo, y es que un cristiano necesita la práctica de la oración. Sin oración no hay vida cristiana, aunque esta es una verdad incuestionable de la vida cristiana, aunque esta es una realidad que practicamos, que se nos enseña por muchos años. Hoy quiero que la apliquemos, que nos sintamos motivados o inspirados a orar. Y como decía hace un momento, esta es una de esas prácticas que tiene su fundamento en quien la ejecutó principalmente. Y no es tanto la razón o las razones que encontremos o las evidencias para convencernos las que debemos utilizar para practicar la oración o para convencernos de orar, sino, diría yo, el hecho de que quién las practicó o quién practicó la oración que la hace para nosotros tan importante. Evidentemente me estoy refiriendo a Jesús. Jesús oró todo el tiempo y sus oraciones, algunas están registradas, y sus enseñanzas acerca de la oración están registradas en la palabra, y eso nos deja a nosotros una idea de por qué tenemos que orar. Hay muchos libros de crecimiento, desarrollo personal que hablan acerca del éxito. Estas personas, estos autores, lo que han hecho es tener entrevistas y estudiar la vida de personas que ellos consideran exitosos, o que la sociedad en general considera personas exitosas, porque han triunfado, porque han hecho algo sobresaliente, porque han hecho grandes empresas, porque tienen imperios industriales, qué sé yo, porque se han desarrollado a lo largo del mundo, porque han conseguido cosas que otros no, porque han ganado premios que otros no, y los entrevistan, y las preguntas siempre tienen que ver cuáles son sus prácticas, cuáles son sus hábitos, qué es lo que ellos hacen para lograr lo que logran, cómo es que ellos viven, porque la tesis es que si encontramos cómo ellos viven y practicamos un estilo de vida semejante, podríamos nosotros también ser exitosos como ellos, y hay infinidad de libros semejantes. Cuando nosotros pensamos en Jesús, pensamos en el hombre perfecto, en aquel que cumplió la misión que tenía destinada para él. Jesús cumplió la misión el propósito por el cual estaba vivo, él lo llegó a cumplir, y además lo cumplió siendo el hombre perfecto. Y entonces tendemos a mirar a Jesús y a decir, y si aprendemos de la vida de Jesús, de lo que Jesús hizo, de cómo él, del estilo de vida que tenía, podríamos nosotros también vivir una mejor vida y cumplir nuestro propósito en la tierra. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra y tenemos que cumplirlo, pero no siempre sabemos cómo cumplirlo, no siempre nos sentimos satisfechos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados. Jesús lo hizo. Jesús estuvo en la tierra en tiempo suficiente, aún habiendo dejado la tierra siendo muy joven, pero estuvo el tiempo suficiente para cumplir su propósito. Entonces vamos a mirar las prácticas de Jesús y nos vamos a preguntar, ¿qué hizo Jesús que lo convirtió en un hombre tan exitoso?
en un hombre que transformó la historia, en un hombre perfecto, en un hombre capaz de llevar a cabo la misión que tenía por delante, aun que era una misión que parecía imposible. Una de esas cosas que notamos en la vida de Jesús es la oración. Sabemos que Él oró y deseo que usted se sienta motivado a orar también, pensando en que Jesús lo hizo. Y que, ¿sabe? La oración no es algo que debemos entender completamente. O por lo menos lo que pasa es que nuestra razón tiene un límite. Muchas cosas necesitan de nuestra razón. Y yo diría que la razón es un primer paso, un paso esencial, básico en nuestra experiencia humana para vivir a Dios, para vivir el Evangelio de Dios. El tema es que la oración, por ejemplo, tiene este componente de fe que la hace ir más allá. Entonces hay un entendimiento racional, hay una concepción inteligente que nuestra razón puede comprender, que nos dice por qué deberíamos orar. Podemos encontrar algunos argumentos. He leído algunos libros muy buenos sobre el tema de la oración que apelan al entendimiento para que digamos, ahora entiendo mejor lo que es la oración. Pero la oración indiscutiblemente tiene este componente de fe que lo hace no eliminar la razón. Dios nunca te pedirá que saques la razón. Lo que pasa es que lo que tiene componente de fe va más allá, supera la capacidad de la razón humana. Entonces, como hijo de Dios, puedes entender un poco sobre la oración, pero al saber que es uno de estos elementos de fe, sabrás que hay una parte que no estará del todo ligada a tu razonamiento, sino que va más allá, te supera tu capacidad de entendimiento. Por eso no les hablo de la oración como si fuera un experto en el tema. Les hablo de la oración como un aprendiz, como alguien que a lo mejor ha aprendido algunas cosas, ha entendido algunas cosas, pero que son poquísimas con respecto a lo que otros a lo mejor han vivido, han aprendido y han experimentado, pero que como sabe que hay un componente de fe, busca una orientación en aquel que es lo máximo para mirar su ejemplo y entender que de él podemos aprender y podemos cambiar nuestro estilo de vida. Podemos sumarle a nuestro estilo de vida una vida de oración que sea constante. ¿Cómo oró Jesús? Vamos a aprender de él. Aprendamos de cómo Jesús oró. ¿En qué circunstancias? Veámoslo como una práctica en diferentes áreas y niveles y lo veremos en nuestro Salvador. Y esto espero sea una motivación para usted, para que tenga y lleve una vida de oración. Y si últimamente su vida de oración está descuidada, que se sienta inspirada a volver, retomarla y vivirla. Jesús oraba. Si sabemos eso, no necesitamos saber nada más. Es el mejor argumento que tenemos. Yo puedo decirte, resumir este mensaje sin haberlo terminado de esta manera: debes orar porque Jesús oró. Es el mejor argumento. Si Jesús lo hizo, tú deberías hacerlo también, porque si Él tuvo éxito al tener una vida de oración, nosotros al tener una vida de oración tendremos éxito como Él. Así que es el mejor argumento. ¿Necesitas más? ¿Necesitas otras pruebas de la validez y el poder de la oración? A lo mejor encuentres algunas, pero ninguna será como esta. Jesús oraba. Y vamos a conocer a Jesús orando en diferentes textos bíblicos. El primero que quiero compartir contigo, y si tienes Biblia, te invito a ir a Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice de esta manera: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. A nosotros nos enseñan en la escuela bíblica desde que somos niños
que orar es hablar con Dios. Sí, es hablar con Dios. Qué sencilla manera de decirlo y qué profunda también. Porque cuando empezamos a entender lo que es una conversación, sabemos que hay un emisor y un receptor, y que si alguien está escuchando a otra persona, genera una respuesta. Y a veces nos preguntamos, ¿Dios nos escucha? Y decimos sí, pero ¿Dios nos contesta? ¿Cómo nos contesta Dios? Hay una voz audible que nos habla así: hijo mío, esto es lo que quiero para ti. O es más bien el sentimiento que tenemos adentro, y ese sentimiento es impulsado por una acción de Dios en nosotros para llevarnos a un entendimiento. Es nuestra intuición, esa voz de Dios. Es la palabra de Dios, la forma en la que Dios nos contesta. ¿Cómo integramos esta respuesta de Dios a nuestras oraciones? ¿Son otras personas a quienes Dios usa para hablarnos? ¿Es un mensaje, la forma en la que Dios nos contesta? ¿Son las circunstancias que nos rodean la forma en la que Dios nos contesta? Hay muchas preguntas acerca de la oración como una conversación, pero mira qué particular. Jesús se retira, se aísla, se separa de la gente porque Él necesita orar. Lo que Jesús hace en ese tiempo de intimidad no lo sabemos, pero si Jesús estaba orando, estaba hablando con Dios. Y me llama la atención la respuesta que ocasiona en la vida de Jesús cuando Él ora. Primero, porque se separa, al punto que sus discípulos, que eran las personas más cercanas, van a buscarlo. Ellos tampoco saben dónde está, y a lo mejor ya estaban acostumbrados a esta tendencia de Jesús de esconderse de ellos, de separarse del grupo, de tener tiempos donde no hubieran otras personas. A pesar de que los estaba formando, se alejaba de ellos para orar, para pasar tiempo con Dios. Y cuando ellos lo encuentran, Jesús está resuelto a cumplir la misión. Ya no donde Él está en ese momento, sino como le dice a sus discípulos: vamos a otras aldeas. La oración provocaba en Jesús una movilización, un crecimiento, un desarrollo, una expansión. No le permitía quedarse donde estaba, lo impulsaba a ir más allá. ¿Qué pasa cuando oras? ¿Esa oración te mueve, te saca o te encierra? ¿Esa oración te mete dentro de cuatro paredes o te hace expandir el mensaje a otros lugares? Porque parece que cuando Jesús oraba y se alejaba de la gente y pasaba en intimidad con Dios, esa intimidad con Dios lo llevaba a la relación con las personas. Es muy difícil que una persona se diga ser de oración y no pase tiempo con la gente, porque el pasar tiempo con Dios te impulsa a pasar tiempo con la gente, porque es la gente la que necesita a Dios. Necesitamos a Dios todo, vamos a Él primero porque nosotros necesitamos de Él, pero cuando estamos con Él y somos llenos de Él, buscamos ir a otros que también necesitan ser llenos. Jesús oraba porque era parte de su ministerio, porque era una necesidad ministerial para Él, expandir y crecer, desarrollarse, ir más allá, extenderse. Si quieres crecer y si quieres salir y si quieres ir más allá, necesitas orar. Si siempre estás en el mismo lugar haciendo lo mismo y vives en una rutina y en una monotonía, te falta orar. Vemos otro versículo, Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Creo que esta es una de las historias más famosas de oración que podemos reconocer en la Biblia. Y estando en Getsemaní les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Otra vez Jesús se aleja. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Note la condición en la que está Jesús cuando va a orar. No está feliz, no está riéndose, no está animado,
No se siente motivado por lo que está pasando, sino que se siente triste y se siente angustiado. Y era tal la angustia que me invade, dijo Jesús, que me siento morir. Miren el nivel en el que estaba. Quédense aquí, le dijo a sus discípulos, y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús está orando en medio de un momento crítico de profundo dolor en su vida. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Jesús oraba en medio del dolor, en medio de la tentación, en medio de la angustia. Jesús nos enseña en su propia vida que cuando estamos atravesando los peores momentos de nuestra existencia, podemos hallar en Dios la fortaleza. Note que la oración de Jesús no cambió la respuesta de Dios. No lo hizo actuar a favor de Él, de sus sentimientos y de sus emociones presentes. La oración de Jesús lo que hizo fue impulsarlo, darle la capacidad de atravesar el momento difícil. No siempre que oras, Dios te quitará la tristeza. No siempre que oras, Dios te quitará la angustia. Tenemos que quitar ese mito de que cuando oramos siempre terminamos sintiéndonos mejor. Mire, Jesús fue a orar una vez y regresó a donde estaban sus discípulos, volvió a orar en las mismas condiciones y repitió las mismas palabras y se sintió angustiado otra vez. O sea que después de que oró, hizo el primer movimiento de oración, no regresó sintiéndose bien. Y incluso cuando trata a sus discípulos lo hace de manera fuerte porque quizás él está sintiendo la angustia. Orar no siempre te hace sentir bien. Orar te da la capacidad de no estar bien, de vivir en no estando bien por un lapso de tiempo, de sufrir el dolor de un momento. No oras para que se te quite el dolor todo el tiempo, porque aunque eso es lo que pedimos de manera natural, no es lo que obtenemos todo el tiempo, porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Y Jesús ora en medio de la angustia. Y cuando estás pasando momentos duros, cuando te estás sintiendo tentado, cuando te estás sintiendo triste, cuando atraviesas un momento crítico de enfermedad o de luto, Dios no siempre va a resucitar a Lázaro. A veces solamente te dará la fortaleza para que atravieses el mal momento, pero te vas a seguir sintiendo mal, porque la oración no es una poción mágica para ser feliz, es un recurso, es torre fuerte para que te sostengas en medio de la tempestad, en medio del dolor, en medio de una situación crítica. Nunca te olvides de orar, no para sentirte mejor, sino para que obtengas el valor, el coraje, la fortaleza para sostenerte en medio del caos y la dificultad. Veamos a Jesús orando en otro momento. Dice Lucas 4:42. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Otra vez, es la escena de Jesús alejándose de la gente. La gente andaba buscándolo. Y cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por nuestras emociones, y por eso lo asociamos todo a las emociones. Es bastante natural de nuestra condición humana.
Pero si hay algo que la oración hace, es que te reenfoca, te mantiene en tu propósito. Yo visualizo esta escena y digo, la gente no tiene la culpa de querer tener a Jesús con él. Debía ser grandioso escucharlo hablar. Su sola presencia inspiraba paz y fortaleza. A veces confusión también, pero era sentirse con alguien grande. Y cuando uno está con alguien grande se siente como importante también. Y la gente seguramente se sentía así con Jesús cuando Él estaba cerca. Y le dijeron, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Pero Jesús no respondía, no se debilitaba ante las demandas de la gente que tenía alrededor, porque Él mismo estaba orando. La oración lo mantenía enfocado, la oración lo mantenía en su punto, lo mantenía haciendo la voluntad del Padre más que la voluntad de la gente. Cuando oras, encuentras el propósito de Dios y te permite ir a través de las emociones, aún de los que te rodean, porque a veces cuando Dios nos pide hacer cosas, la gente que está a tu alrededor no lo va a entender, aún a veces ni siquiera tu propia familia. Pero si Dios te está mandando, si Dios te está enviando, tienes que hacerlo. ¿Cómo encuentras la fortaleza, la determinación para sostenerte incluso frente a una familia que suele ser la demanda más difícil a la toma de decisiones? Cuando oras lo logras. Es el recurso que necesitas para hacerle frente a tus emociones. Y podríamos hasta decir que si quieres desarrollar inteligencia emocional, control emocional, necesitas orar. Eso que le dicen a uno que no nos gusta, que cuando se enoja, ore. Cuando pierde el control, ore. Es verdad, es que cuando oramos somos reenfocados en el propósito. Entendemos que las emociones son solo emociones y que no son las que dictan nuestro propósito, las decisiones que debemos tomar, el camino que debemos seguir. Cuando tengas que tomar decisiones, cuando te sientas atribulado por tus emociones, cuando la gente a tu alrededor te dé tantos consejos que no sabes qué hacer, ora. A veces el no tener consejo es lo peor que te puede pasar, pero a veces el tener demasiados consejeros es lo peor que te puede pasar, porque escuchas tantas voces. Conozco muchos casos de mucha gente que está escuchando tantas cosas al mismo tiempo, que se ha confundido y no sabe qué decidir. La mejor manera de saber lo que tienes que hacer no es obedeciendo todo lo que la gente te diga. Habrá siempre quien te aconseje bien, pero siempre habrá una respuesta que te va a guiar y te va a reenfocar, y ese es Dios a través de la oración. Otra escena de Jesús orando, Juan capítulo 17, versículo 6. Jesús está orando por sus discípulos y dice: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Jesús ora por sus discípulos y ora también por el mundo más adelante. Ora por aquellos que van a creer del mundo, por los que van a creer por las palabras de sus discípulos. Casi que ora por ti y por mí. Esta es una extensa y profunda oración que podrías estudiar. De hecho, hicimos una serie llamada El Último Congreso y abarcamos un poco sobre esta oración de Jesús. Hoy solo quiero resaltar un detalle importante, y es que la oración no solamente es una actitud, o no solamente es un tiempo, no solamente es una petición donde yo me presento a mí. La oración es un recurso para pedir por otros. Jesús mismo pide por sus discípulos y por los que van a creer después. Nosotros tomamos y debemos aprender a tomar tiempo para orar por las necesidades de otros, para orar por otras personas. En esta oración Jesús está pidiendo por aquellos que han recibido su palabra,
Y cuando nosotros estamos formando a alguien, discipulando a alguien, evangelizando a alguien, compartiendo con alguien, relacionándonos con alguien, podemos venir a la oración y tomar tiempo para orar por esas personas. Es una práctica que Jesús hacía, que le dio éxito, porque sus discípulos siguieron el camino de Él. Cuando oramos por las nuevas generaciones, no perdemos el tiempo. Cuando oramos por nuestros discípulos, no perdemos el tiempo. Cuando oramos por las naciones, no perdemos el tiempo. Jesús mismo oraba por los demás. Nosotros tenemos que aprender a orar por los demás. Que la oración sea una práctica no egoísta, no individual. No solamente llevemos nuestras peticiones de lo que queremos que nos pase o no nos pase. Y no está mal, Jesús antes lo vimos, oró por él y por su angustia personal. Jesús pedía por los demás, por las necesidades de ellos, por lo que vendría después. Oraba para que estuvieran siempre de la mano de Dios, para que fueran protegidos, para que tuvieran al Espíritu Santo. ¿Tienes personas a tu alrededor por quienes orar? Amigos, compañeros, familiares, vecinos, discípulos. Ora por ellos. Jesús lo hacía y le dio resultado. El último texto que quiero mencionar acerca de Jesús orando, y aunque se dan cuenta, no he abordado ni una pequeña parte de lo que es la oración, porque es muchísimo y en la Biblia encontramos mucho. Pero quiero tocar este texto único para cerrar este mensaje. Está en Juan capítulo 11, versículo 41, que dice: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, ven fuera. Jesús ora y pasan cosas milagrosas. Hay algo que nunca puedes restar en la oración, y es que cuando estás orando a un Dios tan grande, tan poderoso, los milagros pueden ocurrir. A veces pedimos muy racionalmente, nos gusta ser coherentes al orar y eso está bien, pero nunca podemos quitarle esta chispa de milagros. Esta esencia que va más allá de nuestra capacidad. Es que no le oramos a un ser humano que hace lo que es razonable. Le oramos a un Dios que es sobrenatural. Nunca pierdas la fe de orar, que Dios puede hacer cosas grandes. Jesús oraba cuando iba a resucitar a un muerto. Jesús oraba por aquella persona que iba a recibir un milagro. Ora tú también cuando hay necesidad. Ora tú también pidiendo un milagro. Ora tú también por alguien que tiene el corazón tan duro como una piedra. Ora por alguien que está enfermo en fase terminal. Ora por alguien que su corazón está dolido y pareciera caer en depresión. Ora creyendo que Dios puede intervenir y hacer algo sobrenatural. Nunca te canses de orar según el poder de Dios, no según tu capacidad, no según tu entendimiento, sino creyendo que aún en esta oración que va más allá de tu razón, hay un poder que no conoces, y es el poder de Dios, que es sobrenatural y que puede hacer más allá de lo que tú te puedas imaginar. Por eso a veces cuestionamos sobre el tema de si una mamá ora y Dios responde y cuida a sus hijos. Mire, sí lo hace. Cuestionamos si oramos y hay un milagro porque ahora hay la medicina. Dios tal vez ya no le interesa hacer milagros. ¿Sabes? Sí lo hace. Dios todavía toca los corazones. Dios todavía sana a los enfermos. Dios todavía activa una lengua que no se ha podido activar para hablar, unos ojos que nunca se han abierto para ver. Dios puede tocar el corazón de una persona que nunca se ha abierto a Él. Dios puede hacer milagros. Dios puede sanar enfermedades terminales. Dios puede hacer obras milagrosas. Nunca dejes de creer que a través de la oración Dios puede hacer un imposible. Ora en todo momento. Ora por lo que es posible y ora por lo que es imposible. Si Jesús lo hizo, ¿qué otro argumento necesitas para hacerlo?